Hasta ahora has oído hablar de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, pero ¿te has puesto a pensar si es que pudo darse una tercera? Soy Sergio y te invito a que te quedes a ver conmigo la Guerra Fría. Bien, entonces, ¿qué entendemos por Guerra Fría? En primer lugar, llama la atención el término, ¿no? Guerra Fría. Pero antes de decir por qué fue fría, ¿no? Y por qué se le dio ese término, hay que mencionar a los que propulsaron esto. En primer lugar, por el bloque occidental, vamos a ponerlo así, ¿no? Vamos a poner que Europa está acá, ¿no? La parte occidental serían los Estados Unidos de Norteamérica. Y por la parte oriental estaría la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, ¿no? Lo que antes fue el Imperio Ruso y lo que ahora es la Federación Rusa. Hay que tomar en cuenta que estos dos países tienen una doctrina económica totalmente distinta. Ya por un lado, los estadounidenses siempre liberales, capitalistas, ¿verdad? Sin embargo, la Unión Soviética había tomado otro rumbo a partir de Lenin, a partir de Trotsky, a partir de muchos personajes de esa época, ¿no? Que todos concluyeron en Joseph Stalin, que de manera, pues ya dijimos en el anterior video, de manera dictatorial, este hombre pues convierte a su país en un estado comunista, pero de manera dictatorial, de manera autoritaria, conquistando otras regiones, tomando otras regiones, sovietizando todo, ¿no? Entonces tenemos estas dos doctrinas económicas, el capitalismo estadounidense y el socialismo a visión comunismo de la Unión Soviética. Ahora, ¿por qué fría? ¿Por qué Guerra Fría? Bien, en este sentido porque nunca se dio un enfrentamiento real entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. O sea, una guerra como tal no se dio, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que el mundo estaba temeroso de que en algún momento se fuera a dar, ¿no? ¿Y por qué? Porque en estos tiempos ya se había desarrollado las bombas atómicas y había muchos tipos de elementos bélicos mucho más potentes, ¿no? Al punto de devastar en un radio amplísimo ciudades, ¿no? Y esto iba a perjudicar las economías, ¿no? Y muchas muertes. Entonces la gente venía de vivir una Segunda Guerra Mundial catastrófica en la cual todos perdieron y ya no quería una Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y si los Estados Unidos de Norteamérica se enfrentaban a la Unión Soviética, esto iba a ser catastrófico. ¿Por qué? Porque debajo de ellos había muchos países que los apoyaban. ¿Y por qué fue fría entonces? Porque en realidad fue una guerra de tensión. Nunca hubo en realidad un enfrentamiento real entre los dos. Pero sí hubo enfrentamientos en muchos lugares del mundo con aquellos países títeres a los que ellos estaban manipulando. La cortina de hierro. Desde el Báltico hasta el Adriático ha caído sobre Europa un telón de acero. Son las declaraciones que hizo Winston Churchill en 1946 al darse cuenta que Europa estaba dividida entre dos bandos muy marcados en sentido ideológico, en sentido político, en sentido económico y hasta en social. Bien, entonces, este es el telón de acero, lo podemos ver con la línea negra que está dividiendo Europa en dos bloques. El bloque de color azul, todos los países que están con azul vendrían a ser de influencia estadounidense, capitalistas, de economía liberal. Esa es la influencia que tenía en Europa los Estados Unidos, a partir de los préstamos que les había hecho, etc. Y toda la parte oriental, lo que estaría con color rojo, toda esa zona vendría a ser zona de influencia soviética, ¿verdad? Ahí tenemos a la Unión Soviética y toda esa zona que no correspondía a su territorio fueron zonas que por tratados, ¿no?, lo tomaron o que fueron invadidas por la Unión Soviética o en todo caso pues que simplemente se anexionaron a él. Entonces esta va a ser la gran división del mundo a la cual se refería Winston al decir que pues se había dado sobre Europa una gran división política, económica, ¿verdad? Entonces,
Interesante ubicar acá a Alemania, ¿ya? Alemania perdió la guerra en el 45, ¿no? Y Alemania fue dividida a través de los tratados y fue repartida por los países ganadores de la guerra. Entonces observemos acá Alemania está dividida, ¿no? Prácticamente en dos. Una zona de influencia soviética y otra zona de influencia estadounidense, llamémosle de influencia occidental, ¿no? Y esto pues fue muy marcado al momento de la construcción del muro de Berlín, ¿no? Un muro de Berlín que más adelante cayó, ¿no? Eso lo veremos más adelante, ¿no? Pero eso pues marcó el inicio de la gran lucha entre las fuerzas soviéticas y las fuerzas estadounidenses y la influencia que tuvieron en los países de Europa y de muchas regiones del mundo. Bueno amigos, y de esta manera estamos culminando el primer video de la Guerra Fría. Y los invito a que puedan ver la segunda, en la cual vamos a tratar temas propiamente bélicos y de intervenciones militares que fueron causadas por la intervención de las superpotencias mundiales, la URSS y los Estados Unidos de Norteamérica. Tocaremos temas relacionados a las revoluciones que se dieron, ¿no? Por ejemplo, la Revolución China y la Revolución Socialista que triunfó en Cuba. También veremos algunas guerras y enfrentamientos bélicos, como por ejemplo la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, ¿no? Algunas ocupaciones que hicieron los soviéticos en algunas zonas, algunas bases militares que pusieron las superpotencias en algunos lugares del mundo, ¿no? Y la crisis que se vivió en el aspecto social del miedo que se tenía porque se dé una tercera guerra mundial. Entonces los espero para ver la segunda parte y con esto me despido. Chao.